Hoy está con nosotros y nos da un enorme gusto que nos acompañe una mujer que no solamente tiene un papel crucial para la vida de México, sino que es parte de un concierto internacional también crucial para el planeta y que tiene una trayectoria y un trabajo reconocido en todo el mundo también. Estoy hablando de la canciller mexicana, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, a quien nos da gusto recibir. Bienvenida. Muchísimas canciller. gracias. Gracias por estar aquí. No, un gusto de verdad, Gracias. un agrado estar aquí en el Heraldo. Y en un momento especialmente, pues interesante, complejo siempre es, Sí, me sí, parece, ¿no? Interesante, ¿por qué? Porque estamos en un proceso nosotros de transición. Ya sabemos quién ganó la elección presidencial y que tomará posesión en unas semanas, pero en Estados Unidos están igual, con esta estrecha relación que tenemos. Allá vendrá el debate y está la campaña y luego la elección, y hay muchos temas entre la seguridad, la migración, el comercio, las drogas. ¿En qué momento estamos y cómo vamos o se puede prever que vamos a transitar de aquí hasta, digamos, el año que entra? Bueno, yo creo que estamos viviendo efectivamente momentos muy interesantes. En primer lugar, creo que para México la elección fue una elección muy importante para el mundo. Una mujer tendrá la presidencia después de 200 años. Y una mujer maravillosa. Yo creo que una mujer capaz, estructurada, inteligente, que tiene una gran visión. Y yo creo que eso es lo que para México va a ser magnífico. Por el otro lado, efectivamente, nuestro vecino del norte va a tener sus propias elecciones. Creo que el 27 de junio, que es el debate entre Trump y Biden, vamos a ver un poquito cuáles son los dos proyectos. Pero lo que no cabe duda es que uno de los temas para ambos es la migración. Y en donde México juega un papel muy importante. Y ahí creo que tenemos nosotros posibilidades de aportar a ese debate, en primer lugar cambiando la narrativa, porque no es un problema entre México y Estados Unidos, es un problema que Estados Unidos y México pueden manejar conjuntamente y que tiene más que ver con el sur, porque ahora la migración que está llegando a la frontera norte proviene de países del sur, del norte de Sudamérica y de Centroamérica, y por eso tenemos que cambiar la mirada y tener una mirada más regional, irnos a las causas estructurales, y eso también lo ha dicho la presidenta, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hablado de las causas estructurales, las causas de raíz. Y algo muy interesante, Estados Unidos habla de las causas estructurales por primera vez. Sí. Entonces yo creo que eso es un cambio de narrativa muy importante, porque no lo vamos a resolver en el camino. Tenemos que ir a los países de origen para ver qué es lo que está, por qué está la gente migrando en estos volúmenes. Y creo que para México hay una oportunidad de ordenar un poco más nuestra frontera sur. Entonces, ese veo que es un desafío. Pero el otro, que me parece también muy interesante el momento, es que México es el socio comercial, el primer socio comercial de Estados Unidos. Por lo tanto, no estamos como estábamos hace 4 años. No. Ahora somos muy importantes para Estados Unidos. Estamos comercializando 1.5 millones de dólares por minuto. Wow. Por minuto. O sea, 750,000 millones fue el año pasado. Okay. ¿No? Entonces, hombre, un volumen tremendo. Tenemos una frontera muy, yo diría, en algunos temas ya muy organizada. Tú vas a Laredo, por ejemplo, Laredo, Nuevo Laredo, donde está el puente del comercio mundial, que es una cosa impresionante, donde pasa posiblemente el 60% del comercio entre nuestros dos países. Es importantísimo. O te vas del otro lado, ¿no? A Tijuana, San Diego, fíjate lo que pasa. Mundo, sí. Claro, y fíjate qué interesante que los empresarios de San Diego, por ejemplo, mandan a sus trabajadores y a todos sus empleados a tratarse médicamente a Tijuana. A Tijuana, claro. Claro, sí. Entonces, y por ejemplo, ya los pasos fronterizos regulares entre Estados Unidos y México, pues alrededor de un millón de personas diarias está transitando. Yo quisiera, aunque parezca lógico, secretaria, canciller, me encantaría
que le contáramos un poco a la gente, porque ahorita decía Alejandro la importancia que tiene este puesto, esta relevancia, ¿no? No solamente para México, sino para el mundo. ¿Qué es lo que hace usted? Ay, Dios. Bueno, pues muchas cosas. Para empezar, voy todos los días al gabinete de seguridad, de 6 a 7 de la mañana. Es decir, la Cancillería forma parte del gabinete de seguridad con el presidente. Todos los días nos reunimos ahí porque hay muchos temas de seguridad que son también relevantes en materia de temas del exterior, ¿verdad? Nosotros tenemos una comunidad mexicana muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, que necesita protección. Ustedes han de haber escuchado los accidentes que hubo en Florida, en Idaho, con trabajadores mexicanos. Entonces, nuestro trabajo consiste en darles protección a estos. Tenemos 53 consulados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, somos la red consular más grande de un país en otro. Entonces, gran parte de mi agenda, tengo que decir, tiene que ver con Estados Unidos, por razones lógicas. Tenemos mecanismos de diálogo en seguridad, en migración, en drogas, en comercio, ¿no? Ya unos mecanismos muy estructurados, muy establecidos. Prácticamente todos los días estamos recibiendo información de nuestros consulados, cómo están las cosas, en fin. Pero también tenemos que mirar a Europa, ¿no? Yo, por ejemplo, en un ratito más salgo a la Cumbre de la Paz que organiza Suiza, donde van a ir más de 60 jefes de Estado de todo el mundo para ver la situación Ucrania-Rusia, ¿no? Y México, en ese aspecto, el presidente López Obrador nos ha instruido, la verdad, porque él es el que conduce la política exterior, finalmente es el presidente o la presidenta que viene, nos ha pedido que seamos, yo no te diría neutrales, porque nadie puede ser neutral, pero sí que veamos, que seamos interlocutores de ambos lados, ¿no? Entonces, si bien yo voy a esta conferencia donde va a estar el presidente Zelensky, esta mañana yo tuve una conversación, por ejemplo, con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, con Sergio Lavrov, para conversar un poco cómo lo están viendo. O sea, si vamos a una conferencia de la paz donde no va a estar Rusia, hay que escuchar a las dos partes, pues sí, no a todas las por lo partes. menos tener claro de qué se está tratando. Y ha sido muy interesante. Entonces, ese es mi trabajo también. La relación también, del ¿no? mundo, de México con el mundo, tiene que ver con la canciller. Totalmente. Y otra cosa muy interesante, México es un país muy comprometido con la paz, así, grande. Por eso García Robles ganó el premio Nobel, por eso somos garantes del diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno, por eso somos garantes de cómo se está estabilizando Haití, por eso somos, ¿me entiendes? Garantes, por ejemplo, de los diálogos de paz en Colombia entre el ELN y el gobierno. O sea, México juega un papel. Y aquí en esta cumbre, termino con ello, uno de los temas que se va a discutir es el riesgo nuclear, porque eso existe. O sea, no podemos negar que estamos frente a unos conflictos donde cualquiera que se le suelte el botón, aquí se arma un lío. Y México siempre digamos, el Tratado de Tlatelolco, sin duda, es sobre desarme nuclear, ¿no? Déjeme volver al tema migratorio. Claro que sí. Porque es un desafío para esta parte del continente, pero que se origina buena parte en el sur del continente, pero que es un problema global. Totalmente. Y que la migración ha sido un problema que ninguna región del mundo, menos un país, ha sabido manejar con resultados positivos. Y hoy no sé si México, Estados Unidos y la región del Centro Sudamérica tienen o tenemos la posibilidad de encontrar la manera pues no de evitarlo, porque la migración no se va a acabar jamás, nunca, ha existido siempre, pero de regularlo y de que sea benéfico para los migrantes en primer término, pero también para las naciones. Fíjate que me encanta tu pregunta, te lo agradezco porque tenemos un modelo mexicano de movilidad humana, porque México es un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Tenemos todo el ciclo migratorio en México. Entonces necesitamos una estrategia para manejar cada aspecto del fenómeno migratorio. Entonces, este modelo tiene 4 pilares de acción. El primero es las causas estructurales. ¿Y qué quiere decir eso? Que con recursos de cooperación, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación,
vamos a los países y otorgamos programas de cooperación para proyectos como Sembrando Vida en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Cuba. De tal forma que ojalá y con estos proyectos la gente decida no migrar, No irse. ¿no? Y pueda tener oportunidades. Ese es uno. Ir a las causas estructurales que son básicas. La gente, ¿por qué migra? Pues porque es pobre, porque es desigual, porque no tiene empleo, O porque por huye de cambio la climático o huyen de la violencia o perseguidos políticos. México además ofrece refugio. Nosotros tenemos una política de asilo y de refugio. Tanto es así que el año pasado las solicitudes de refugio en México llegaron a 140,000 y México ha otorgado 28,000 ¿cómo se llama? Refugios a personas que sí, que te pueden demostrar miedo creíble, ¿no? A que son perseguidos políticos o los van a matar, o violencia familiar, cosas de ese tipo. Y a esos refugiados les buscamos trabajo nosotros en México. Y hemos hecho una alianza con 65 empresas mexicanas que ya están hicimos un ejercicio precioso con 110 haitianos, porque ¿a dónde los mandas a los haitianos? Sí, ¿Los ayudas o los ayudas? Sí. Y entonces hicimos un ejercicio, 110 haitianos se presentaron a una convocatoria que hicimos con 4 empresas mexicanas y de esos 110, 108 salieron con una oferta de trabajo. Ay, qué Eso buena es noticia. maravilloso, Sí. porque también México necesita mano de obra en el norte, en el sur, en todos lados. Bueno, entonces, el segundo pilar es causas estructurales, vamos a los Lo países. primero, sí. El segundo es vías regulares de movilidad laboral. ¿Qué es un migrante? Pues es una persona en movilidad laboral, está buscando oportunidades para rehacer su vida. Tampoco es fácil migrar. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo los insertamos en el mercado laboral, ya sea en México o en Canadá y en Estados Unidos? Tenemos un programa precioso que se llama el PETAT, que es un programa de trabajadores agrícolas temporales, donde se van 27,000 trabajadores mexicanos cada año a Canadá, pero regresan. O sea, esa es la solución que yo creo que tenemos que encontrar. En Estados Unidos, las visas H2A, estos que te contaba de Florida, de Idaho, son trabajadores temporales, van, trabajan y regresan. Ok. Eso es lo que debemos lograr. Y nosotros también podemos dar visas temporales a guatemaltecos, por ejemplo. Esa ¿no? frontera es muy Porosa. Complicada. Bueno, en nuestra frontera sur tenemos 65 pasos irregulares, dime tú. Ahí cruzan y Híjole, sí. tenemos un problema. Por eso te digo que la estrategia de la frontera sur. Y el tercer elemento es, sinceramente, pues retornar a algunos migrantes. Es decir, acordar con los países de origen para poder retornar, por ejemplo, venezolanos o colombianos, o que son los que más han aumentado, o guatemaltecos. Pero nuestra estrategia de retorno, que le llamamos retorno asistido, es que vayan con un programa. Es decir, que si retornamos a 160 o a 60 colombianos, ponte tú, pues ya se van con un pequeño programa. No van desprotegidos. No, para que sus primeros 6 meses se puedan insertar en su país de origen. Sí, porque los países de origen, los países expulsores, también tienen una responsabilidad. Exacto. ¿No? Nos hay que ir a pactar con ellos. Ecuador, canciller. Eso. El tema de Ecuador y el diferendo diplomático. Mira, ahí yo te diría que son varios temas, ¿no? En primer lugar, es difícil poder superar esta crisis en la medida en que Ecuador violó la Convención de Viena. Es decir, entró de manera violenta y con la policía a un local diplomático. Y ahí sí, entonces cuando tú entras, cuando tú irrumpes violentamente en un local diplomático, estás transgrediendo la soberanía de otro país. Eso, la comunidad internacional toda estuvo de acuerdo con México y en ese momento nosotros rompimos relaciones diplomáticas con Ecuador. Porque además de eso hubo un ataque al personal diplomático que estaba en la embajada. Sí. Que bueno, o sea, hay videos que lo pueden atestiguar. Y tercero, ellos sustrajeron a una persona que nosotros le habíamos otorgado asilo de manera violenta. Entonces, son 3 elementos de una violación de, yo diría, de los acuerdos internacionales, del derecho internacional. Si Ecuador no estaba de acuerdo en que le otorgáramos asilo a Jorge Glass, pudo haber acudido al derecho y prefirió la fuerza que el derecho.
Entonces eso es tremendo. Y hay otro elemento más, que es el hecho de que, además de haber violado todos estos elementos que son tan graves, pienso que Ecuador no ha comprendido el grado de violación que cometió y que en realidad no se va a arreglar solo sentándonos a conversar. Eso Hay iba a una preguntar. reparación del daño. ¿Cómo se arregla una relación con un país como Ecuador después de lo sucedido? ¿Cómo se...? Pues hay tres cosas concretas. Una disculpa pública, Ok. explícita y pública, de la más alta autoridad, ¿eh? No, por favor, o Sí, sea, sí. el presidente o no. Segundo, que nos den a Jorge Glass, porque es nuestro asilado político. Entonces, un salvoconducto, nos entregan a Jorge Glass, a nosotros o a un tercer país. Tampoco se tiene que venir aquí, o sea, y ahorita yo voy a Suiza también, porque Suiza aceptó ser nuestro tercer país en Ecuador. En ese Ok, caso de... En este caso. En el caso de, lo que le estamos pidiendo a Suiza es que cautele nuestros bienes, y nosotros dejamos todo, Ujú. nos salimos todos, o sea, los 18 funcionarios que estaban en la embajada, pues están en México, la embajada quedó sola, necesitamos que... Suiza va Claro, a hacer esta parte. sí, y nos va a ayudar pues en los asuntos consulares, y tenemos 1.500 mexicanos que se quedaron en Ecuador, o un poco más. Entonces son personas que nosotros tenemos que atender. Y cuidar. Claro, Claro. y cualquier cosa que se les ofrezca, una visa, un pasaporte, tenemos que estar disponibles. Y yo te diría que Ecuador, nosotros fuimos a la Corte Internacional de Justicia, y nuestra expectativa es que la Corte Internacional de Justicia nos responda, ¿no? Ok. Y responda a esto, que sea irrepetible, no puede, o sea... Volver a pasar, claro. No, a ningún lado, realmente. Necesitamos mucho tiempo para platicar con la Híjole, canciller sí. Bárcena, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle del proyecto de Heraldo USA Ay, y lo que sí. significa para la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Ha sido un éxito total y estamos súper agradecidos y muy contentos con este programa de Heraldo USA, porque resulta que tenemos 53 consulados. Ustedes creo que ya han llegado a más de 20, ¿no? Con una maravilla de persona que es Alejandra, Alejandra Isela, que ha sido un proyectazo. Primero, porque nos da la visibilidad que estamos buscando, no solamente ante la comunidad mexicana en Estados Unidos, sino ante la comunidad estadounidense, que esa es a la que tenemos que llegar. ¿Por qué? Para que se den cuenta de que tenemos 37 millones de mexicanos en Estados Unidos y mexicanas, que esta gente está aportando económicamente alrededor de 454,000 millones de dólares. Nuestra comunidad mexicana contribuye a la economía de Estados Unidos más que el PIB de Colombia. Así es que, por favor, bueno. Y tercero, estos migrantes o comunidad mexicana manda remesas para acá, ¿no? 63,000 millones, muy bien, que solo representan el 18% de su ingreso. El resto se queda en la economía. Entonces, ¿qué es lo que Heraldo USA nos ayuda? Nos ayuda muchísimo para que, yo diría, el pueblo de Estados Unidos, la gente, entienda que la contribución de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos es enorme. Enorme. En lo cultural, en lo gastronómico, y estas entrevistas que se van haciendo con la comunidad mexicana, en realidad, son maravillosas y se ven, y además los cónsules y las cónsules se sienten tomados en cuenta. Y justamente esto, que el estadounidense también conozca la importancia del mexicano en su país, ¿no? Me parece que eso es muy relevante, que se sienta acompañado el mexicano con Heraldo USA también. Ah, no, mira, no sabes, ha sido exitosísimo y yo por eso estoy muy agradecida y ojalá podamos continuar así, ampliándolo inclusive. Seguro. Y dárselo a conocer, por cierto, a la presidenta que ya viene, a Claudia Sheinbaum y a su equipo, porque es un proyectazo. Y conecta a la comunidad mexicana con su país y con la comunidad estadounidense. Y yo diría, también entendemos un poco mejor sus problemas. Sí. ¿No? Nos queda un minuto, canciller, pero quiero preguntar qué significa o qué le dice a la canciller Alicia Bárcena el eje Buenos Aires, Quito, San Salvador. Bueno, claro, son gobiernos que sin duda tienen un corte más conservador, son gobiernos de derecha, que duda cabe,
Y sí, obviamente se está generando una alianza en la toma de posesión del presidente Bukele. Bueno, sin duda llegó Milei, llegó Noboa, etcétera. Sí es un eje, digamos, de conservadurismo. Pero yo diría que tenemos una oportunidad con todos estos países, por más conservadores que sean. Bueno, nosotros ahorita no con Ecuador, pero sí con Argentina mismo, de lograr una integración pragmática, desideologizar la integración. Yo digo que esto es un tema muy importante para poder avanzar como región. Nos hace mucha falta, nadie puede solo. Qué importante, desideologizar. La integración, yo creo que es muy importante. Sin duda. Y eso nos puede ayudar mucho. Yo, por ejemplo, con la canciller de Argentina tengo una excelente relación. Con la canciller, son mujeres además, Sí. de El Salvador también. Entonces, sí podemos platicar, sí podemos trabajar. Cada uno en su nicho, ¿no? O sea, yo no me voy a agarrar con Milei, por supuesto que no, Claro, ¿cómo claro. crees? Pero sí veo ventajas que Argentina y México trabajen juntos. Por ejemplo, en farmacéutica, en regulación sanitaria. Ellos tienen una agencia de nivel 4 igual que nosotros, nuestro COFEPRIS. Ellos tienen una agencia que se llama ENMAD. Ahí podemos trabajar, ¿cómo no? Y el beneficio es para la gente, para los pueblos, no para los gobiernos necesariamente. Me quedo con muchas cosas que platicar. sí. Esperamos Ay, que hombre, regrese pronto, pero canciller, y que le vaya muy bien en la cumbre. Además. Eso, ahí les Nos cuenta, cuento. nos cuenta. ¿Cómo me va? De regreso, Muchas gracias. si tiene un tiempo, aquí nos vemos. Pero con mucho gusto, además Gracias. en este lugar maravilloso y, Y con más ustedes. tiempo. Muchas Sí, gracias. gracias, canciller, gracias por de estar verdad. aquí. Quisiera, Muchas Luisa Bárcena, gracias. con eso nos vamos.